sit by myself talking to في حاجات تتحس وما تتقالش وإن جيت أطلبها أنا مقدرش. Como se habrán dado cuenta por el título, he traído la segunda parte de los videos que más me han pedido desde que los subí hace menos de 2 meses. Aunque me tomé el suficiente tiempo para indagar y buscar cosas que para nosotros resultan inexplicables e increíblemente nos hacen reafirmar nuestra fe en este ship. Por ello, quiero comenzar con uno de los fan meeting en 2018 donde una ARMY que asistió a este evento les entregó un post-it a cada uno, con 2 respuestas diferentes, las cuales Taekook eligió de forma opuesta a sus elecciones. La pregunta inicial fue en qué era bueno cada uno respectivamente. Las 2 opciones de respuestas que estaban en ese papel fueron decir palabras lindas con una voz sexy o decir palabras sexys con una voz linda. Jungkook eligió la primera opción, la cual se refería a que Taehyun era bueno diciendo palabras lindas con una voz sexy. Taehyun en cambio respondió al revés, eligiendo la segunda opción que se refería a que Jungkook era bueno diciendo palabras sexys con una voz linda. Lo que fue exactamente a cómo ellos se percibieron y me hizo pensar que quizá ellos se habían dicho cosas de ese estilo, como para que ambos eligieran respuestas diferentes a las suyas, con una clara determinación. Y ya hablando sobre las cosas que estos dos dicen y no se puede explicar como quiero, durante la primera parte de Round 39, Jungkook fue elegido como el MC del programa, la cual consistía en preguntarles cosas a los miembros antes de comenzar. Jungkook inicialmente hizo preguntas rápidas y normales al equipo conformado por Hobi, Jeonggi y Jimin, luego se giró al equipo de Namjoon, Jin y Taehyun, al cual le preguntó algo que me dejó sumamente confundido y hasta la fecha me sigue pareciendo realmente extraño, puesto que Jungkook le preguntó que si le gustaba el MC de ese día, el cual por supuesto era Jungkook, y este al tener el poder de preguntar algo rápidamente, no dudó en hacer esa cuestión que hizo que Taehyun sonriera tímido y respondiera rápidamente afirmando lo dicho por Jungkook. Fue demasiado obvio y para nada disimulado por parte de Jungkook, lo que me hizo recordar a cuando Bangtan hizo un especial drama por su 4º aniversario, donde tenían que agradarle al jefe de departamento que era Jungkook, por lo que lo halagaban constantemente en cualquier momento. Taehyun por su lado, mientras comían para el final del improvisado drama, dijo que le gustaba el jefe y este sonrió aún con la boca llena luego de que todos comenzaron a bromear y a decir cosas similares a las que Taehyun le había dicho. Este momento en especial no es precisamente algo que haya salido espontáneamente como en el anterior clip, pero quise agregarlo porque me pareció una buena referencia. Tanto como en otro de los fan meeting donde una fan le preguntó a Taehyun a través de un post-it que si había una razón por la que se tomaba muchas fotos con Jungkook, a lo cual Taehyun encerró una respuesta que decía que era porque le gustaba Jungkook. Quiero decir, ya lo sabíamos, pero que lo confirmen tantas veces aún es algo que no puedo explicar. Ahora, continuando con las cosas que Taekook dice y me dejan sin palabras, durante el programa After School Club, episodio 24, el MC del programa le preguntó a los chicos que si tuvieran la oportunidad de salir con uno de los miembros, ¿a quién escogerían? Luego le pidió a Taehyun y a Jeonggi responder específicamente esa cuestión. Taehyun por su parte respondió que él elegiría a J-Hope y dijo que lo escogía porque era muy ordenado y limpio. A lo que Jungkook poco después dijo que él también era limpio y ordenado, como un reclamo bajito que Taehyun no alcanzó a escuchar. Porque en definitiva me hace reconsiderar que hablando sobre exponerse a sí mismos, Jungkook chiquito le gana a cualquier otra persona. Porque de verdad que le haya dicho eso en un programa como si estuviera reclamándole me hace confundir demasiado. Así como en Bon Boyac, temporada 2, episodio 6, donde Jungkook llegó a molestar un poco a Taehyun cuando este estaba escribiendo la carta que leería para Jimin en el episodio final. Y lo que más me pareció raro fue que Jungkook llegó a decirle que sí que había con él. ¿Qué pasaba con Jungkookie? Refiriéndose a porque él no recibió una carta de su parte y Jimin sí, solo para molestarlo sabiendo que Taehyun estaba nervioso por escribir una carta para Jimin, lo que hizo que lo corriera cuando el otro insistió en jugar un poco con su paciencia. Fue incluso lindo y un poco emocionante por los pequeños celos que alcanzamos a percibir. 했어요? 아니 했어? 누구한테 했어요? 지민이 형한테 했어요? 지민이 보지마. 그렇지 난 정국이잖아. 절로 가 빨리. 아 절로 가. 아 뭐 매너 없이 빨리 꼬집 피고 싶어? 꼬집 피고 싶어? 아 했어 나 먼저 확인 안 할게. 하지마. 안 보이잖아요. 안 보이는 내가
Pero hablo en serio cuando digo que este par hace cosas que de verdad no puedo explicar, y es sumamente impresionante cómo a pesar de los años siguen sin tener una explicación, aun cuando vemos que realmente son cosas que gritan novios por todos lados, y quien diga lo contrario definitivamente no tiene buenos ojos. ¿O por qué todo resulta tan extraño? Deberían darme una explicación no gay sobre este momento, donde Jungkook saltó sobre la espalda de Taehyun y este hizo algo detrás que honestamente deja mucho que pensar, sobre todo porque luego de que Jungkook se baja y sube a la espalda de alguien más, Taehyun sigue jugando de esa forma con él. Otro de los momentos que más me dejaron pensando fue cuando Jungkook le dio un pico al pescado que estaba comiendo, y quizá fue solo una casualidad, pero fue raro que Taehyun, quien estaba al lado de él y seguramente vio la acción de JK, haya decidido tiempo después darle un pico al mismo pescado que Jungkook había besado tiempo atrás, cuando debía de actuar tierno para que lo calificara. O mientras estaban posando para los camarógrafos y Taehyun aparentemente llevó la mano detrás de la espalda y Jungkook bajó la suya cuando se dio cuenta. Solo me hace pensar que quizás se tomaron de la mano y por eso la mirada que Jungkook le da cuando se apartan es literalmente en todo lo que puedo pensar. Y para otro de los momentos que más me hacen confundir, en Bon Boyag temporada 4, Namjoon preguntó quién de ellos compartía habitación con Taehyun y Jungkook al instante dijo que él, lo que hizo que Namjoon lo corrigiera, diciendo que no era con él y Jungkook volviera en sí diciendo que no era él. Miren la cara que hace luego de acordarse que no era él quien dormía con Taehyun. Ahora, para el round 100, el staff les dijo que tenían que adivinar el nombre que Taehyun le pondría a su hijo, y Jeonggi automáticamente respondió sin dudar que sería Kim Tae-guk. Luego la sonrisa que da Namjoon como si Jeonggi los hubiese expuesto es tan misteriosa al respecto. Lo que definitivamente me hace recordar a la vez que Hobi dijo que cambiarían el nombre de Jungkook, lo que hizo que este preguntara a qué se refería con eso, y Jeonggi respondiera que sería como Kim Jungkook, y por supuesto una sonrisa sospechosa no se hizo esperar en el rostro de Jungkook, mucho menos la expresión de Taehyun. Y durante uno de los conciertos de los chicos, Taehyun se había lesionado la pierna, por lo que no pudo actuar correctamente, mientras los demás corrieron a la parte de atrás del escenario. Jungkook volvió caminando solo para alcanzar a Taehyun y sostener su mano mientras cantaba So What, tan orgullosamente que literalmente me hizo gritar. Tanto como cuando los chicos estaban dando una entrevista y Taehyun le preguntó a Jungkook que si quería montar, a lo que este respondió afirmativamente dándose unas miradas que no hay nadie en este mundo que pueda explicar. Ni siquiera la señal que Taehyun le hace después, es simplemente confuso. Tan similar al hecho de que durante el live que los chicos hicieron por el cumpleaños de JK, hubieron varias cosas que me hicieron pensar. Iniciando por el momento en el que Taehyun le dijo a Jungkook que pidiera un deseo antes de soplar la vela. Luego Hobi solo repitió lo que Taehyun estaba diciéndole y automáticamente este respondió que Jungkook no necesitaba un deseo, porque el que tenía ya se había hecho realidad, dando un movimiento de cejas que seguramente trató de decir algo, pero que definitivamente no entenderé jamás. Sobre todo por la mirada que Hobi le da a Jeonggi cuando escucharon a Taehyun decir antes de que Jeonggi se girara a él para decirle que dejara de decir cosas sin sentido mientras se reían cómplices. Tiempo después, en el mismo live, Taehyun atrae a Jungkook hacia su cuerpo para que apoyara su espalda en el pecho de Taehyun, luego de que este entregara la tablet a los demás para que continuaran leyendo los comentarios de ARMY. Taehyun al minuto siguiente le susurra en el oído un "no puedes alejarte de mí", lo que hizo que Jungkook rápidamente hiciera un corazón hacia la cámara. Luego Taehyun siguió atrayéndolo lo más que pudo. Y para el live que Taehyun inició y al cual Jimin y Jungkook se unieron poco después, Taehyun le dio la bienvenida a Jungkook, quien había llegado después que Jimin. Lo más extraño vino después de que Taehyun dijera que tenía otro invitado especial, diciéndole a Jungkook que pasara y se quitara las gafas, citando un cariño o bebé. Después de eso, mientras se tapaba la boca como si se le hubiese salido llamarle así, lo que fue demasiado sospechoso para mi propio bien. Por favor, escuchen bien. Ahora, probablemente muchos vengan a decir que no le dijo así, porque la traducción de V-Live no menciona dicha palabra, pero pueden tomar ese pequeño clip y traducirlo por ustedes mismos, porque no tengo por qué mentir, ya que se ha visto muchas veces que V-Live no registra todo lo que los chicos dicen, o bien pasan de largo ciertas cosas que no quieren traducir. Ahora que se toca el tema de los lives, uno que me pareció aún más extraño fue cuando Taehyun hizo un live con Hobi y la transmisión se cortó justo cuando J-Hope leyó el comentario de un ARMY que preguntaba:
¿te gusta JK? Y automáticamente la reacción de Taehyung fue una joya digna de que le agregara a este video, porque realmente fue muy extraño que el live se cortara tan de pronto y de la manera más rara posible. Y yo de verdad, entre más busco, más cosas sin explicación me encuentro, y un claro ejemplo de ello es el siguiente clip, donde se puede ver que Taehyung agarra a Jungkook y hace algo tan raro que me es imposible de describir, pero abarca todo lo que he querido decir durante este video. Inclusive el clip más reciente que hemos tenido y que no tuve la oportunidad de agregar en mi anterior video porque salió poco después, pero que fue bueno para que quedara en este video, por lo sin contexto que me pareció, puesto que en el BTS Memories 2021 Taehyung llegó a Jungkook para susurrarle algo. Este se aleja con una media sonrisa y luego podemos ver que Taehyung vuelve a él, solo para alzarle la prenda y ver sus abdominales para después simplemente alejarse. Digo, quien pudiera, pero es definitivamente muy extraño y de verdad muy satisfactorio para ver. Así como la forma en la que ambos se perdieron en sus miradas mientras Namjoon estaba hablando. Es como si nada más importara y me pregunto por qué la mirada tan soñadora que tuvieron en este clip que forma parte del BTS Memories. Pero en fin, como dije en un principio, es tan raro como no podemos obtener unas respuestas a esas incógnitas tan grandes, y me parece que es sumamente necesario poner aquí, para no ser el único que estos clips no lo dejen dormir. Honestamente sabemos más que nadie que estos momentos son pocos, comparado con todo lo que Taekook ha dicho o hecho y que nos hace confundir demasiado. Y probablemente no abarqué todos los videos que hay porque sinceramente son cientos de ellos, y quizá considera hacer una tercera parte de ello. Pero déjenme saberlo en los comentarios y yo con gusto estaré leyéndolos. También paso a recordarles que no se olviden de darle like a este video para que yo sepa cuánto les ha gustado, así como de suscribirse a este canal para más contenido similar. Igual, y si está en sus posibilidades apoyarme a mí y a este canal, pueden hacerlo a través de los super thanks que encuentran en la parte de abajo de este video, así como unirse a este canal para contenido exclusivo. Y por supuesto agradecerles por los 40,000 suscriptores en esta comunidad que hemos construido. Muchas gracias por todo su apoyo y amor a este ship tan especial. Eso sería todo por el video de hoy y nos vemos en una próxima actualización Taekook. Adiós.